Bueno, las pruebas PISA son la forma de evaluar que desde hace más o menos 20 y pico de años tiene la OCDE, la Sí. OECD, la Organización para la Cooperación Económica, que generó una prueba estandarizada a la cual se fueron sumando distintos países, a veces ciudades, regiones, no siempre necesariamente países, y ahí muestran algunas de las Se examina situaciones. a chicos de 15 años. Exactamente. Y, insisto, en distintos, a veces países, a veces Sí. localidades o ciudades, por ejemplo, en China suelen ser más ciudades que la nación entera, y ahí se ven algunas de las situaciones que convergen de resultados, perdón, que convergen con lo que se ve en las pruebas a aprender también, o en las pruebas de la UNESCO en América Latina. Más o menos todos nos marcan que la Argentina no es una situación única, por supuesto, Sí. pero que la Argentina viene teniendo problemas en materia educativa con el agravante de dos características que serían las más específicas nuestras, que es como un declive, porque claro, la Argentina tuvo durante el siglo XX un protagonismo educativo relevante, sobre todo en tasas de cobertura, y en segundo lugar el problema también bastante doloroso para la Argentina, que es el de la desigualdad. O sea, la desviación estándar, podríamos llamar el desvío estándar que hay en relación con la media entre quienes les va mejor y quienes les va peor. Esos números indican que el 54% de los estudiantes no logra entender un texto, digamos. Exactamente, adecuado a esa edad, ¿no? Por Sí, sí, supuesto, sí, a no los es lo 15 mismo un años. texto que a Sí. los 6 años que a los Sí. 15. Y en matemática, 73% tiene exactamente, problemas para las matemáticas. exactamente. Entre chicos más pobres esto se dispara Sí, más. bueno, ahí está el problema y ahí es donde nos lleva también algo que creo que me has escuchado decir, que es que nosotros tenemos que pasar de una lógica de gastar en educación, pongámosle esta imagen, a invertir en educación. Ahora vamos a ir ahí. Miremos este otro para saber de qué estamos hablando. El de tasa de egreso, es decir, ¿qué porcentaje de la gente, de los chicos que entran en la primaria es el 97%, pero en la secundaria solo el 54%? Así es, porque ahí tenés el problema que en parte está expresado en la placa anterior, que es el arrastre, que por eso también encaramos el plan de alfabetización, que luego conversaremos. Efectivamente, si vos venís arrastrando déficit de aprendizaje a lo largo de tantos años, eso tarde o temprano redunda necesariamente en una baja tasa de graduación en tiempo y forma. Después el número va mejorando en los siguientes años, pero efectivamente las tasas de graduación del secundario terminan en shock precisamente por el golpe del analfabetismo. Hay una relación entre... El profesional. Te pido otra simplificación, pero es para entendernos y Dale. que tengamos un concepto más claro de cuál es la agenda. ¿Cuánto le asignás vos al problema educativo en la Argentina a la escasez de recursos, sea de los recursos del docente o del sistema, y cuánto a estos otros problemas de organización que podrían seguir estando aún con recursos? Mirá, sin ninguna duda la mayoría. Hay por ejemplo, Estonia es un país que le va muy bien en las pruebas PISA en los últimos años, en algunos momentos superior a la situación de Finlandia, y los salarios de Estonia hace unos años eran similares en dólares a los de Argentina, cuando mucha gente iba a Finlandia y hablaban de los salarios de, no sé si recuerdo mal, 4.000 euros por mes. O sea que con esto hay que tener cuidado porque no estoy queriendo decir que hay que pisar los salarios docentes, pero sí está estoy claro. queriendo señalar que al margen de que corresponde que los docentes puedan ganar mejor, por supuesto, sin duda el problema no se soluciona solo con eso. Y de hecho, el otro día en el Consejo Federal una ministra señalaba que estaba pagando los salarios más altos hoy de la Argentina y tenía permanentemente problemas con las huelgas. O sea que no hay una correlación directa para nada entre lo que yo decía antes, gastar plata en educación, y en todo caso el problema es cómo vamos a invertir. Y hacia ahí tiene que ir la política educativa. Que en el Consejo Federal se aprobó por unanimidad el Plan Nacional de Alfabetización en un gran acuerdo. Contá de qué se trata, que es la iniciativa que vos vas a estar al frente ahora. Bueno, la sociedad el año pasado consensuó fuertemente que el analfabetismo era un problema. Recordemos aquella frase que hemos instalado de la mano del presidente, que el analfabetismo es a la educación lo que la inflación es la economía. No podemos pretender un desarrollo educativo y cultural con estas tasas de analfabetismo, con problemas de aprendizaje en lo fundamental, digamos. Entonces, nosotros planteamos de entrada, a partir del consenso de la sociedad y también de adentro del sistema educativo, muchos directores me testimoniaron a mí durante los últimos años, aún en el secundario, que el problema era este, y efectivamente el gobierno se abocó
dentro de la estructura del Ministerio de Capital Humano, que la ministra también lo tomó como una prioridad, el presidente lo mismo, que a efectivamente poner el foco en esta cuestión. El presidente además recordarás que firmó con Argentinos por la Educación el compromiso por la alfabetización. Eso lo planteamos en diciembre mismo del año pasado en el Consejo Federal, en una primera charla. Hubo bastante consenso, total consenso. Te diría lo que quedó plasmado en resoluciones de febrero y de mayo. Y hacia allí vamos caminando. Este jueves, con el presidente, en la Casa de Sarmiento en San Juan, vamos a inaugurar o lanzar, más allá que ya están haciéndose acciones, desarrollándose acciones. ¿Esas acciones qué son? Y esas acciones están centradas en la capacitación docente, la formación continua, que tiene que concentrarse en una capacitación que no puede ser teórica, tiene que ser efectiva para poner en práctica inmediatamente, en la política de libros, en el cambio del financiamiento de la educación, de tal manera que, por ejemplo, Hora Más, etcétera, políticas que se han desarrollado se focalicen en los buenos aprendizajes, sobre todo en lengua. Bueno, en fin, una batería de ideas. Bueno, hay que pensar, perdón, me olvidaba la relación con las redes, la aplicación de la inteligencia artificial, que hay que combinarla con estas buenas políticas para que efectivamente podamos pensar hasta aplicaciones que ayuden a las familias también a monitorear los aprendizajes y a incentivarlos. Tenemos que generar un ecosistema, una sociedad educadora, un ecosistema potente y que esto se convierta en un verdadero desafío nacional. En estos 4 años de gobierno, cuando vos pensás en el final de tu gestión dentro de 4 años o 3 años y medio, ¿qué cosas concretas te gustaría haber realizado? En medio de una agenda que es muy desbordante. Sí. En medio de una agenda federal que requiere, gracias a Dios, el acuerdo de muchos, y en eso estamos caminando. Insisto que hay mucho consenso. Supongamos que esos acuerdos están. Bueno, hay 2 claves que nos tienen que marcar. La primera es una mejora en resultados de aprendizaje. Eso lo tenemos que empezar a ver. En el tema de alfabetización... Mejorar esos números. Sí, por más que sea arriesgado decir, porque le puede jugar en contra uno mismo, me parece que en esto hay que ser valiente también. En materia de alfabetización y de aprendizaje fundamentales, los resultados se pueden ver en 4 años. No vas a pasar de 0 a 100, por supuesto, pero tiene que haber mejoras. Y hacia eso tenemos que concentrarnos todos. Y en segundo